El 23 de octubre de 2011, en Sepang, Malasia, la MotoGP cambió para siempre. El aire era denso, caliente, húmedo. Las gradas estaban repletas y el olor a combustible flotaba pesado sobre el asfalto. En la parrilla de salida había un piloto imposible de ignorar, el que todos llamaban Marco Simonelli. Cabello indomable, mirada intrépida y un corazón que se negaba a latir despacio. Era la chispa que el deporte no sabía que necesitaba. Pero cuando se apagaron los semáforos, pocos podían imaginar que estaban presenciando la última carrera de su vida. En cuestión de minutos, la MotoGP quedaría completamente en silencio. Sin motores, sin vítores, solo conmoción. Y una pregunta que todavía hoy recorre el paddock: ¿qué ocurrió realmente aquella tarde en Sepang? Para entender ese instante, el accidente, el dolor, la tragedia, hay que volver al principio, al niño que corría por las colinas de Italia con nada más que un sueño y un fuego interior que algún día iluminaría al mundo. Esta es la historia de Marco Simonelli, el fuego que nunca se apagó. 20 de enero de 1987. Católica, Italia. Marco nació de Paolo y Rossella Simonelli y creció rodeado del aroma del helado y del aceite de motor. Su padre regentaba una pequeña gelatería, pero su verdadera pasión era la competición. A los 4 años, Paolo puso en manos de su hijo una minimoto Suzuki 50C. Desde ese instante, la vida de Marco cambió para siempre. Rodaba hasta que el depósito se quedaba vacío y luego suplicaba que lo llenaran otra vez. Con 10 años ya era campeón nacional de minimoto. Con 13, empezaban los rumores. Aquel chico podría ser el próximo Valentino Rossi, pero el talento por sí solo no bastaba. Marco se caía, y se caía fuerte. Cada caída le enseñaba algo nuevo: a controlar el caos, a levantarse otra vez. Estaba aprendiendo lo que definiría su carrera: la fuerza de no dejar de luchar, sin importar cuántas veces tocara el suelo. En 2004, todo cambió en un lluvioso Gran Premio de Jerez. Marco logró su primera victoria en el Campeonato del Mundo. Simonelli merece ganar el Gran Premio de España. ¡Qué carrera para Simonelli! ¡Qué victoria! Mientras otros jugaban sobre seguro, él atacaba. Pilotaba en condiciones que aterraban a los demás. Aquella victoria anunció la llegada de algo especial. 2 años después, dio el salto a la categoría de 250 centímetros cúbicos con el equipo Metis Gilera. Fue allí donde conoció a Valentino Rossi, una leyenda y un joven talento, 2 italianos unidos por una misma obsesión: ir más rápido que nadie. Marco le pidió a Rossi entrenar juntos. Rossi dijo que sí. Desde ese día fueron inseparables, mentor y alumno, hermanos de velocidad. Más tarde, Rossi diría: me recuerda a mí cuando era joven. Para 2008, el caos había encontrado ritmo. Marco ya no era solo un talento salvaje, era un campeón en construcción. Ese año dominó la temporada de 250 centímetros cúbicos. 6 victorias, 12 podios, 7 pole positions y 281 puntos. Marco Simonelli se proclama campeón del mundo de 250 centímetros cúbicos aquí en Sepang, Malasia. Se convirtió en el primer italiano en casi una década en conquistar la corona de 250 centímetros cúbicos. Y selló ese título en Sepang, el mismo circuito que más tarde llevaría su nombre. Es maravilloso ganar el campeonato. No me lo creo. Creo que soy la persona más feliz del mundo. En 2009 terminó tercero en la general e incluso participó como invitado en el Mundial de Superbikes en Imola, donde finalizó tercero en la segunda carrera con una Aprilia oficial. Demostró una adaptabilidad cruda y temeraria. Luego llegó 2010, su debut en MotoGP con el equipo San Carlo Honda Gresini. No era una moto oficial, pero a Marco no le importaba. Terminó octavo en la general, con un mejor resultado de cuarto en Estoril. En 2011 todo cambió. Gresini le dio una Honda RC 212V con especificaciones de fábrica, y Marco fue pura electricidad. 2 poles, Cataluña y Assen. 2 podios: tercero en Brno, segundo en Phillip Island. Al final de la temporada, era sexto en la general con 139 puntos. Marco no estaba llegando, estaba tomando el control. Y así regresamos a aquel fin de semana fatal en Sepang. Como en cualquier otra carrera, el paddock vibraba de energía. Los mecánicos afinaban motores, los pilotos bromeaban en la parrilla. El aire tropical malasio estaba cargado de tensión. Para Marco era otra oportunidad para demostrar quién era. Confiado, sereno, aún impulsado por la euforia del podio en Phillip Island. Parecía listo. Cuando se apagaron los semáforos, salió perfecto. En las primeras vueltas rodaba cuarto, enfrascado en una batalla feroz con Álvaro Bautista. Era el clásico Marco: codos abiertos, sin miedo,
llevando la moto al límite absoluto. En la recta trasera, Bautista se mantuvo cerca, esperando un error, y en la curva 11 ocurrió. Marco perdió la rueda delantera. Bautista lo superó, y en una fracción de segundo todo cambió. Al intentar recuperar la trazada, su rueda trasera perdió agarre a unos 130 km por hora. La Honda comenzó a deslizarse. Cualquier otro piloto habría soltado la moto, pero no Marco. Ese mismo coraje obstinado que lo hacía tan querido por los aficionados se convirtió en su perdición. La rueda delantera recuperó tracción de repente, lanzando violentamente la moto de nuevo hacia la línea de carrera, justo en la trayectoria de Colin Edwards y Valentino Rossi. El impacto fue devastador. 3 pilotos colisionaron a toda velocidad. En medio del caos, el casco de Marco salió despedido. Algo casi impensable en MotoGP. Estos cascos son los mejores del mundo, fabricados con fibra de carbono y Kevlar, probados contra fuerzas de aplastamiento, torsión y rotación mucho más allá de los accidentes reales. Que uno fallara fue una anomalía, un suceso de 1 entre 1.000.000. Cuando Rossi miró hacia atrás, vio a su protegido inmóvil sobre el asfalto, el joven al que había entrenado, aconsejado y querido como a un hermano. Los comisarios acudieron de inmediato y la carrera fue detenida con bandera roja. Los médicos lucharon durante 45 minutos por salvarlo, pero a las 16:56, el peor temor del deporte se hizo realidad. Marco Simonelli había muerto. El propósito de esta rueda de prensa es informarles de las circunstancias que resultaron en la trágica muerte de Marco Simoncelli. El paddock quedó en silencio. Los mecánicos permanecían inmóviles. Incluso los pilotos más duros no encontraban palabras. Minutos después, Dorna canceló la carrera. No hubo reanudación. No hubo podio. Solo dolor. Lo que comenzó como un fin de semana más, terminó con todo el deporte paralizado. El día en que el ruido se detuvo, el día en que la MotoGP perdió su fuego. Cuando la noticia se difundió, el tiempo pareció congelarse. Pilotos acostumbrados al peligro cada fin de semana estaban en estado de incredulidad. Valentino Rossi se quedó en Malasia para ayudar a Paolo Simoncelli, el padre de Marco, a recoger el box de su hijo por última vez. Más tarde diría: lloré durante horas, no podía creerlo, solo llorábamos, no teníamos nada que decir. 2 días después, el cuerpo de Marco llegó a Italia. En el aeropuerto Leonardo da Vinci, más de 20.000 aficionados lo esperaban, ondeaban banderas, coreaban su nombre y levantaban el número 58 por encima de sus cabezas. La caravana hacia Coriano parecía un desfile de campeonato, pero era una despedida. Su capilla ardiente se celebró en un pequeño teatro. 2 días más tarde, el 27 de octubre de 2011, su funeral tuvo lugar en la iglesia de Santa María. Miles llenaron las calles. No cabían dentro. Rossi, Dovizioso y todo el equipo Gresini permanecían hombro con hombro en silencio. La moto de Marco estaba aparcada afuera, con su casco apoyado sobre el asiento, como si esperara que volviera a subirse. Su padre, Paolo, junto al féretro, susurró: murió haciendo lo que más amaba. Cuando la ceremonia terminó, la multitud estalló, no en silencio, en aplausos. La familia lo había pedido así. Querían ruido, no luto. Los motores rugieron por toda Coriano, resonando en las colinas, el sonido de un espíritu que se negaba a desaparecer. Italia nunca olvidó, y la MotoGP tampoco. En 2012, el circuito de Misano pasó a llamarse Misano World Circuit, Marco Simoncelli. Desde entonces, cada año miles de aficionados levantan pancartas con el número 58. Paolo Simoncelli fundó el equipo SIC 58 Squadra Corse, un lugar donde jóvenes pilotos persiguen sus sueños bajo el nombre de su hijo. Valentino Rossi también cumplió su promesa. Fundó la VR46 Riders Academy, guiando a una nueva generación de pilotos italianos, desde Franco Morbidelli hasta Pecco Bagnaia, 2 veces campeón del mundo de MotoGP. Cada uno de ellos lleva una parte del espíritu de Marco, su valentía, su risa, su negativa a rendirse. Cuando Bagnaia ganó su primer título mundial, muchos dijeron que parecía que Italia estaba sanando, como si el sueño de Marco siguiera vivo a través de ellos. En 2016, la MotoGP retiró oficialmente el número 58. Ningún piloto volverá a llevarlo. Hasta hoy, su recuerdo vive no solo en trofeos o circuitos, sino en cada piloto que se inclina un poco más, frena un poco más tarde y persigue el límite como él lo hacía. Marco Simonelli fue intrépido, fue imperfecto, fue humano, y le recordó al mundo que competir no es solo ganar, es vivir por completo, intensamente, sin miedo a lo que venga después.